buenos días para todos los televidentes de Bogotá TV, el canal de la multimedia Ecosolidario. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Pedro Luis Bohórquez, él es el contador general de la Nación. Doctor Pedro Luis, muy buenos días. Buenos días, mire, sea la oportunidad para darle un saludo muy especial a toda la audiencia tan importante de este canal de parte de la Contaduría General de la Nación. Bueno, doctor, vamos a arrancar esa entrevista hablando de cuál es esa función primordial que ejerce la Contaduría General de la Nación. Mire, la Contaduría General de la Nación, como entidad pública, una unidad administrativa especial creada por la ley en desarrollo del artículo 354 de la Carta, que creó la figura del Contador General de la Nación, le da unas competencias de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública de las entidades del Estado, tanto del orden nacional como del orden territorial. Además de ello, la Contaduría General de la Nación estructura estados financieros del Estado para beneficio de los socios de este país, que somos al del orden de 48 millones, donde es la radiografía económica de las finanzas del país que se presenta en los estados financieros. De igual manera, la contaduría es autoridad doctrinaria en materia de contabilidad pública y adicionalmente pues tiene una gran responsabilidad, que es el de regular todo lo relativo al tema de control interno contable, que es una actividad bien importante en defensa de los intereses patrimoniales del Estado, que lo hace conjuntamente con los jefes de control interno, tanto del orden nacional como del orden territorial. Bien, como las diferentes entidades, hay otras que la supervisan. En el caso de la Contaduría General, ¿a quién le corresponde esa función? La pregunta es de dos ángulos. Nosotros, como reguladores de la contabilidad pública, nosotros no tenemos competencias ni de vigilancia ni de control. Nosotros lo que podríamos asimilar por la ley 298 es algo así como en el tema de la supervisión de que las entidades contables a las cuales se les aplique el régimen de contabilidad pública estén observando ese régimen. O sea le haríamos una vigilancia de control, de legalidad, de observación del mismo régimen. Eso sería en ese tema. Pero en cuanto a que nosotros tengamos una entidad de supervisión, la Contaduría General de la Nación no tiene un ente que lo supervise, más sí tenemos un ente que por efectos de mandato constitucional y de la ley, todas las entidades públicas que manejamos dineros y recursos públicos nos hacen el control posterior, que es la Contraloría General de la República. O sea que el control fiscal nos lo hace la Contraloría General de la República por mandato de la ley y la Constitución. Dentro de esos balances que ustedes realizan y que efectivamente generan, hay unas deudas que se le están generando al Estado por parte de personas naturales, jurídicas y empresas. ¿Cuál es la estrategia de la entidad para recuperar esa cartera? Mire, nosotros por mandato también de la ley estructuramos un documento que se llama el Boletín de Deudores Morosos. A nosotros nos reportan a más tardar en el mes de mayo y en el mes de noviembre de cada año todas las entidades contables públicas del orden nacional y del orden territorial quienes les están debiendo deudas mayores a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con ese reporte, y que tengan más de 6 meses de antigüedad, con ese reporte que nos hacen esas entidades, nosotros estructuramos un documento que debemos de elaborar por ordenamiento jurídico, lógicamente, que es el Boletín de Deudores Morosos del Estado. Ese boletín lo consolidamos en el mes de diciembre y en el mes de junio, y lo colgamos los primeros días del mes de enero y los primeros días del mes de julio en nuestra página, para que todos los colombianos conozcan cuánto deben las deudas tanto de personas naturales como de personas jurídicas al Estado. Ese es un instrumento de gerencia pública que le sirve a los gerentes públicos a cuyas entidades, tanto personas naturales como jurídicas, le estén adeudando, por ejemplo, deudas por caso de impuesto de vehículos, por el impuesto predial, por el impuesto de rodamiento,
en el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el caso de la renta, por el caso de los diferentes impuestos del orden nacional y del orden territorial, en el caso del Consejo Superior de la Judicatura, que es a la entidad que le deben los colombianos entre personas jurídicas, no pesos, sino billones de pesos, que están del orden de los 7.8 billones de pesos, unos recursos suficientes, ¿sí? El último boletín que consolidamos es de 54 billones de pesos que le están debiendo en el agregado del consolidado nacional. O sea que el boletín de deudores morosos, en conclusión, es un instrumento de gerencia pública para el gerente público para que recupere las deudas que tienen los colombianos con el Estado en sus diferentes niveles, tanto del orden nacional como del orden territorial. Bien, en este orden de ideas, ¿cómo se encuentra el balance general de la Nación? Mire, los esfuerzos que ha hecho la Contaduría General de la Nación en los últimos años respecto del tema de la consolidación de la información contable pública ha sido gigantesco. Los activos hoy en día están del orden, en el consolidado están del orden de los 990 billones de pesos, unas deudas totales del orden de los 770 billones de pesos para un patrimonio diferencial de algo así como de 125 billones de pesos. Eso en el entendido de que todavía falta mucho por incorporar en los registros de activos y de pasivos de las entidades públicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? En estas prácticas líderes de acomodamiento de la contabilidad pública a las normas internacionales de información financiera y a las normas internacionales de contabilidad del sector público, lo que estamos haciendo es, con las entidades contables, unos acomodamientos de esta contabilidad para que realmente los saldos de las cuentas reflejen razonablemente cuánto tenemos, cuánto debemos y cuál es el patrimonio de los colombianos. Bien, para Ecosolidar es muy importante hablar con el doctor Pedro Luis Borges, a manera de que es el medio de comunicación del sector cooperativo y solidario. En esta actividad que ustedes están realizando, es importante para nosotros consultarle también cómo califica usted la gestión que están adelantando las cooperativas en materia de normatividad financiera. Mire, sin dudas el sector solidario de este país ha sido un factor muy importante en los desarrollos donde se ubiquen ellas, bien sean en el sector primario, en el sector secundario o en el sector terciario de la economía. ¿Por qué? Porque eso le ha dado gran vitalidad a los desarrollos económicos del país, han contribuido al crecimiento de la economía, han contribuido a incrementar parte del Producto Interno Bruto de la nación, porque la solidaridad en este país de tiempo atrás ha sido muy importante. Cosa bien diferente es que algunas personas que están en el marco de la solidaridad han abusado de la solidaridad en este país. Pero yo creo, mirándola en el contexto, la solidaridad en este país ha sido buena. Lo que falta es que quienes pertenecen a ese sector se encuadren en prácticas de buen gobierno, porque esas prácticas de buen gobierno lo que les va a proteger son los intereses de los beneficios de retorno social que les da la solidaridad. Y en muchos casos se ha visto que ese retorno de la solidaridad no va a parar a los asociados, sino va a parar al bolsillo de unos pocos de esos asociados, que ahí es donde está el gran problema, que se desdibuja la solidaridad en este país. De tal suerte que estas prácticas líderes de responsabilidad social debe el sector solidario colocar un nuevo norte y hacer un reenrumbar, llamémoslo en esos términos, del quehacer de la solidaridad, porque el país merece que las prácticas solidarias sigan vigentes y se fortalezcan. Bien, en este orden de ideas, ¿cómo observa los retos que tienen en este momento los revisores fiscales de las entidades cooperativas y sin ánimo de lucro en materia de aseguramiento de información? Mire, a mis colegas revisores fiscales, contadores públicos, que por mandato de la ley y la Constitución, especialmente de las normas del Código de Comercio, a nosotros el Estado se ha desprendido de una facultad importantísima, que es la de ejercer el poder de vigilancia y control. Los revisores fiscales en Colombia deben de ejercer el poder de vigilancia y control con toda la magnificencia de la bondad que les ha dado el Estado. Los revisores fiscales, sobre sus hombros descansa un tema que es el tema de la fe pública, es el tema de la cobertura total, es el tema de la permanencia en las organizaciones. Entonces los revisores fiscales, mis colegas de profesión, hoy en día tienen una gran responsabilidad social
frente a la comunidad y frente a todos los colombianos en el ejercicio de la profesión. Y máxime hoy en día, en estos procesos de convergencia contable que estamos yendo a prácticas líderes internacionales. Entonces el revisor fiscal que hoy en día esté un tanto desalineado y que no tenga las competencias en estos temas, tiene que hacer una reflexión y un alto en el camino para hacer un proceso de autorregulación y volver a reaprender o a retomar temas sustantivos para el ejercicio de la contabilidad. ¿Por qué? Porque si va a hacer un control posterior o un control permanente o un control en sitio sobre hechos que afectan los registros contables, pues es lógico, como decía el abuelito mío, mijo, para saber mandar hay que saber hacer. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que tener las competencias hoy en día para que en un mundo globalizado, en un mundo sin fronteras, en un mundo donde en la sociedad del conocimiento el contador público se impregne de ese conocimiento para beneficio de la sociedad. Entonces los revisores fiscales hoy en día en este proceso de convergencia tienen una gran responsabilidad frente consigo mismo, con la profesión y con los que les dan un mandamiento para ejercer el poder de vigilancia y control. Estamos en estos momentos esperando lo que será una posible reforma tributaria. En este camino, ¿cómo prevé que será la revisión del régimen especial que tiene el sector solidario en materia tributaria y que se prevé también que declaren renta? Mire, ese tema de las ESAL, ¿sí?, de las entidades sin ánimo de lucro, es un tema de debate público hoy en día. Es un tema de debate público porque, como lo dije anteriormente, se ha perdido en algunos escenarios de esa solidaridad lo que es efectivamente la solidaridad. Y la solidaridad precisamente en el sector solidario impacta eso. Por eso es que las mismas entidades solidarias han dado pie a que si los recursos que se generan de excedentes están bollantes, ¿cierto?, coloquémoslo en esos términos, y han ido a parar vía la solidaridad a manos de bolsillos de personas inescrupulosas, pues con mayor razón, si eso se está dando, pues con mayor razón tendrían que contribuir ¿a qué? A un efecto tributario, ¿cierto? Pero ahí está el debate. El debate es por unos pocos que abusan del sector solidario de la economía, o porque el mayoritario del sector solidario de la economía dice no, eso no puede seguir sucediendo aquí. Ese es un tema de debate público que el sector solidario tiene que unirse en torno a las propuestas que presentó el grupo establecido por el presidente de la República y por el gobierno nacional en torno al debate que se está dando a lo largo y ancho del país del efecto impositivo para el sector solidario en una potencial reforma tributaria que se va a presentar. Y este es un momento de oro para volver a posicionar al sector solidario como es el origen del sector, es el beneficio redistributivo de los excedentes entre sus asociados y no el beneficio redistributivo particular para unos pocos que se han nutrido y se han lucrado en eso. Y dejémonos de cuatro cosas. Aquí en Colombia muchas personas se escudan detrás del sector solidario para constituir entes de solidaridad para enriquecer sus bolsillos y sus patrimonios. Y eso no puede seguir sucediendo en nuestro país, porque eso no son prácticas buenas que atentan contra la economía y atentan contra la formalidad de las organizaciones. Entonces el llamado mío es que este es un momento de oro para que el sector solidario vuelva por los buenos fueros de lo que fueron y acomodarse a la realidad económica del país. Y si la realidad económica del país les exige que sean sujetos contribuyentes, eso tendrá que hacerse sobre unos estudios serios y fundamentados que no atenten la legalidad del sector solidario. Usted hacía hincapié en que hay personas inescrupulosas que abusan del modelo. En este sentido, ¿no sería mejor establecer una supervisión, un control más asertivo, más certero que tributar, digamos, porque estaría afectando a todo el sector? Es que esto es una bola de nieve. Antiguamente existía, por ejemplo, hace unos cuantos años, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, el DANCOP. Hoy existe la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, ahí también se han presentado fallas desde el mismo Estado que ejerce supervisión, vigilancia y control de ese sector. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un gran estudio, un gran análisis desde el punto de vista
de la función que le compete al Estado como autoridad regulatoria de supervisión y vigilancia y de los regulados, vigilados y supervisados para que en un proceso de simbiosis concurran en un proceso de reforma tributaria para tener lo mejor de lo mejor que afecte tanto a los unos como a los otros. ¿Listo? Bien, para terminar ya la entrevista, doctor Borges, ¿qué le recomienda usted a los contadores y registradores fiscales sobre la preparación del cumplimiento del decreto 302 del 2015 que habla sobre la normatividad de aseguramiento de la información? Mire, uno en la vida normalmente lo que no controla, no supervisa, siempre sale mal. Este es un momento de oro para la profesión. La profesión tiene que volver por los buenos rumbos de lo que fue hace muchos años. Hoy en día la profesión contable, la profesión del contador público se ha deteriorado un tanto. Y la reflexión que yo hago es que los colegas de profesión hoy en día se capaciten, se autorregulen. ¿Por qué? Porque sobre nuestros hombros descansa un mandato que le ha dado el Estado, es dar fe pública. Nosotros somos fedatarios. Y al ser fedatarios, nosotros inspiramos confianza pública ¿en quién? En los inversionistas, en los socios, en el Estado, en las autoridades, en la banca, en los negocios. Entonces, hoy en día, el ejercicio de la actividad profesional debe volverse por los buenos rumbos para que el contador público se vuelva un garante, o sea, como esa tinta indeleble, que sus actos estén refrendados desde el punto de vista de la magnificencia que le ha dado el Estado al contador público. Y el revisor fiscal en este escenario de la segunda década del siglo XXI tiene que convertirse en eso, en un referente de buenas prácticas, en un referente que lo que él selle y estampe con su firma le está dando credibilidad a las organizaciones. ¿Para qué? Para que las entidades crezcan, la economía crezca, porque los contadores públicos y los revisores fiscales son actores fundamentales en estos procesos de cambio contable y de globalización contable por el que viene atravesando el país. Y consejero profesa la libertad de expresión, ¿qué le quiere decir a los colombianos a través de esta Cámara? Mire, la libertad de expresión es tan sagrada que está desde la misma Carta. Pero la libertad de expresión no quiere decir que todos los colombianos tengamos patente de corso para denigrar y hablar de las personas en su privacidad, bien sea servidor público o un servidor del sector privado, porque primero que todo está por encima de cualquier situación de esa, está la naturaleza del ser humano, y el ser humano está por encima de cualquier situación. Eso sí, que el servidor público que atente contra los intereses morales y éticos del Estado, que le caiga todo el imperio de la ley, pero no es el particular en función de cualquier actividad profesional que sea el que señale con el dedo índice al servidor público o al servidor privado en temas, por ejemplo, como de la privacidad, porque eso no tiene que ver absolutamente nada, a no ser que esa privacidad afecte los intereses del Estado y la sociedad tan una forma importante que eso sea así, pero lo contrario, uno debe respetar la privacidad de las personas. Muchas gracias.